El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio que se llama Innova UPN, aquí en la tarde de los jueves, la tarde de innovación. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy pertinente. Quiero saludar al profesor Carlos Alberto Marchán. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, tocayo, ¿cómo está? Y saludos a Mario también en la mesa y a todo el equipo de Pedagógica Radio. Mario Enríquez, el control master, el hombre manos de tijera. Usted sabe ahí el tema de todo lo que entra, lo que sale, mejor dicho, es el hombre que nos ayuda en el control master. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y el maestro Alejandro Sepúlveda en la dirección. Todo este es el equipo que hace posible que este programa que se llama Innova UPN llegue a ustedes y a diferentes partes. Ya estamos en Spotify para que nos busque. Ya después les contaremos dónde están todos los repositorios, no solamente de este espacio de divulgación, sino de otros espacios como el boletín del CINDET y otros espacios, maestro. Bueno, tocayo, el día de hoy no está tan nutrida la mesa como acostumbramos. Usted y su fijación con la nutrición. Pero nosotros no obstante, tenemos una conversación aquí pendiente sobre el tema de trabajo colaborativo y cómo se ha ido fomentando, sobre todo en los ambientes digitales, qué tipos de herramientas son las que podemos usar para crear espacios de interacción entre los estudiantes, los profesores y los miembros de las comunidades. Y allí, pues bueno, yo contaré con algunas experiencias que hemos tenido en aula, pero también algunos referentes teóricos que se han venido trabajando. Hace algún tiempo, maestro, en alguna conversación tuvimos, usted tuvo una interesante exposición a propósito de esa perspectiva sociocultural de Vygotsky, a propósito del aprendizaje que surge de ese elemento que se llama la interacción y cómo vamos de esa zona, cómo esto se vincula en la llamada zona de desarrollo próximo. Pero antes de entrar teóricamente al tema, uno puede decir que el aprendizaje colaborativo rompe un poco el esquema de el maestro diciendo algo y el estudiante escuchando. O sea, se rompe esa lógica docente-discente. Pues es que hay ahí también un imaginario de que el trabajo colaborativo única exclusivamente sucede entre estudiantes. Uh-huh. De hecho, todo aprendizaje es colaborativo. De acuerdo con la teoría cognitiva, aprendemos con otro y aprendemos de otros y les enseñamos a otros. Entonces, ahí hay una condición colaborativa que en los años 90 tuvo una disputa semántica si era colaborativo o cooperativo, muy en las corrientes de las teorías marxistas y demás. Pero esencialmente cuando trabajamos con un estudiante y un profesor estudiante, pues hay una acción colaborativa. Lo que pasa es que el aspecto comunicativo, que es un elemento esencial de la colaboración, está centrada única y exclusivamente en el maestro. Hay una condición unidireccional. Allí no hay una cooperación, no hay una acción de verdad de intercambio que permita la posibilidad, pero sí hay una condición, de acuerdo con las teorías que acabas de mencionar de Vygotsky, en donde alguien más capaz me enseña algo que yo no sabía. No recuerdo cómo es que se llama, el par superior, el par... Sí, se aprende a través de un par, que puede ser un compañero, o se aprende de alguien más capaz, sí, ese más capaz en este caso es el maestro, y lo cual facilita los aprendizajes como tal. Entonces ahí hablaremos de la corriente cognitiva para entender un poco el sustento
pedagógico del trabajo colaborativo. Sí, simplemente por mnemotecnia me acuerdo que el tema del cooperativo, de ese aprendizaje cooperativo lo maneja Johnson & Johnson. Sí. Ese es muy, Años 90. en los años 90, que es un poco Sí. lo que te está refiriendo. Y efectivamente, me parece recordar que habla de las, digamos, elementos que se disponen en el aula para hacer el trabajo, ¿sí? Que es distinto a el tema de Vygotsky frente a las capacidades y elementos que desarrolla un individuo en relación con los demás. Ahí hay una diferencia importante. Sí, pues empecemos con este elemento, y es que en los años 50 del siglo pasado, las corrientes pedagógicas se enfrentaron teóricamente al paradigma asociacionista o de carácter conductista, como suele llamarse en la escuela, advirtiendo que por qué razón, si el profesor enseñaba lo mismo, se utilizaban los mismos estímulos, se hacían los mismos ejercicios, la gente aprendía cosas diferenciales, cosas distintas. Allí apareció la teoría del procesamiento de la información y se tomó en sentido estricto, con mayor seriedad, toda la propuesta cognitiva de autores como Piaget y Vygotsky. Entonces Piaget va a lanzar una respuesta que seguramente nuestros radioescuchas ya conocen, y es que aprendemos cosas distintas porque tenemos estadios de desarrollo distintos. Y Vygotsky va a señalar que además de los estadios diferenciales, pues pertenecemos a contextos de actividad histórico-cultural totalmente distintos. De ahí lo sociocultural. Sí, entonces en uno de sus textos Vygotsky va a señalar, lo retoma una vez más en Pensamiento y Lenguaje, va a retomar que él se sorprende cuando va a Siberia y encuentra que un niño de 3 años es capaz de pescar, ¿sí?, en el hielo, mientras un chico de Moscú no es capaz de hacerlo. Y ahí entiende que los contextos histórico-culturales determinan formas de aprendizaje, además porque estos niños lo aprenden por imitación de sus adultos, lo aprenden con un hermano que es más capaz ya en estos estadios. Entonces allá van a aparecer unos principios que son los que van a tomar fuerza en el aprendizaje colaborativo, y ya los mencionaremos. Ahí me parece que estás hablando del concepto de mediación cultural, que es un concepto vygotskiano, que no solamente condiciona, sino que determina la mediación cultural desde Vygotsky. Sí, la mediación histórico-cultural nos ofrece los instrumentales básicos para la vivencia en sociedad. Entonces, la teoría vygotskiana, que suele llamarse, y a mí no me gusta tanto, cognitivismo social. A mí me gusta ese nombre. No me gusta el tema de cognitivismo social porque todo cognitivismo es social. Vuelvo, insisto, o sea, no puede haber cognitivismo sin... No hay desarrollo cognitivo sin el otro. Entiendo es lo que plantea justamente Piaget. Sin el otro no hay un aprendizaje, no hay una posibilidad del desarrollo cognitivo, o se hace más lento. Entonces, Vygotsky va a plantear varias cosas allí importantes, y es que el paso de un estadio de desarrollo real a un estadio de desarrollo potencial depende de la interacción entre sujetos. Entonces, primer principio del cognitivismo: el sujeto es responsable de su propio aprendizaje. El sujeto aprende en actividad, haciendo actividades aprender haciendo. Sí, físicas y cognitivas. Tercero, el estudiante aprende en compañía de otros. Y cuarto, el aprendizaje es un proceso de reestructuración cognitiva. Entonces, esos 4 elementos se ven en el trabajo colaborativo. Esa reestructuración es cuando uno llega a la zona esperada, ¿verdad? Cuando uno llega a ese último de donde se puede evidenciar que hubo una transformación, etcétera. Sí. Ahí cuando ya logramos conversar sobre cosas nuevas que no habíamos visto, podemos hacer cosas que no podíamos hacer, podemos comprender cosas que se nos escapaban a nuestra comprensión, y eso lo logramos siempre en comunidad. ¿Cuál es el problema esencial? Bueno, a partir de allí entonces aparece la teoría de Ausubel, aparece la teoría psicológica, esa es funcionalista, aparece la teoría de Hansa Evely, aparece la teoría de Johnson & Johnson. Se toma y se retoman nuevamente los principios del aprendizaje autoeficaz de Bandura. Entonces, todo esto está centrado en la posibilidad de aprender con otros, mientras que la escuela asociacionista, una de las cosas que buscaba era el aprendizaje individual basado en lo memorístico, y esa es la crítica que esa es la crítica que, comillas, se le hace esa es la crítica que se le hace al conductismo,
en ese sentido, que simplemente maneja reacciones, estímulos, contingencias en este sentido, y uno va, digamos, construyendo desde afuera, pero basado en, digamos, reacciones, etcétera. Pero ya no es un tema simplemente memorístico, sino de comprensión más profunda, de significación en ese sentido. Sí, pero lo memorístico está en todas las teorías pedagógicas. Sí. Está en todas, solo que acá se confunde precisamente que el asociacionismo trabaja en la memoria, cuando el asociacionismo no trabaja la memoria precisamente porque la desconoce. El conductismo no le interesa saber qué pasa dentro del sistema de procesamiento de información, sino le interesa entender cómo un estímulo genera un tipo de respuestas a través de procesos de ejercitación, refuerzos, castigos y demás. Entonces, la memoria pertenece más a la teoría del procesamiento de la información y pertenece más al tema del cognitivismo, porque es fundamental. O sea, el ser humano sin memoria pues está perdido. Tendría que aprenderlo todo Dicen diariamente. Que somos memoria, ¿no? Somos memoria. Sí, bueno, ¿y por qué es crucial hoy, profesor, entender que todo el asunto del aprendizaje, todo el elemento de las didácticas tienen que ver con la colaboración? Es decir, ¿por qué hoy con las competencias digitales y docentes, inclusive desde los documentos que hemos visto de la UNESCO, del MEN, enfatizan la importancia de la comunicación, la colaboración, estos elementos que son tan relevantes hoy y que los maestros aplican en el aula? Pues la comunicación es fundamental. Mario Kaplun señala también formas de comunicación en el aula como elemento importante del acto educativo. Y es esencial porque todo acto educativo es comunicativo, es dialógico, es discursivo. A partir precisamente del enfrentamiento de las ideas, cuando hablo de enfrentamiento, hablo de un enfrentamiento crítico, es decir, que se encuentran puntos que hay de distancia entre uno y otro, pero además de eso, se posibilita la construcción de consensos, aunque los consensos sean un disenso, por ejemplo. Sí, no tenemos que... Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Entonces, exacto. Entonces, el acto comunicativo se constituye allí en un aspecto importante y fundamental del trabajo. Yo, pues no habría una posibilidad de salir de ahí. Claro, eso es lo que hace la reflexión filosófica, ¿no? Volver sobre sí mismo para poder pensar el mundo. Pero pues es mucho más lento, ¿no? Es mucho más lento. Pongámonos radicales, profesor, si le parece. Antes déjeme presentar a un invitado de nuestra mesa en esta tarde, que es Kevin Mauricio Cruz. Kevin, bienvenido a UPN Radio, a este programa que se llama Innova UPN. Hola, muy buenas a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación a los profesores. Buenas tardes, profesor. Son las 3 de la tarde. Siguen el día. Son las 3 de la tarde. Bueno, muy bien. Siguen el día. Kevin es estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico. Monitor. Ya está a punto, cercano a su grado. Es monitor de varias asignaturas. Ha estado en diferentes campos aquí en la licenciatura. Y pues ha venido estudiando un poco el tema del trabajo colaborativo a partir de su ejercicio precisamente de monitoría. Lo hemos invitado el día de hoy para que a partir de la percepción, como lo hemos hecho antes con Livingston y lo hicimos después con Edith, hemos invitado personas que desde otro escenario pueden mirar esto de una forma práctica, también para que nos cuente sus experiencias de trabajo colaborativo y sus sugerencias frente a lo que las nuevas generaciones de maestros y aquellos que nos escuchan y nos escucharán deberían estar pensando cuando hablamos de trabajo colaborativo en el aula, mediada por tecnologías y mediada sin tecnologías. Dale, Kevin. Bueno, empezando, agradecer la invitación por parte de ustedes dos profesores. Empecemos con lo que yo coincido del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, digamos que a mi modo de ver, ha sido muy importante en toda la formación, en todos los procesos que hemos tenido, no solamente dentro de la universidad, sino también por fuera de ella. Es muy importante, más allá de que le ofrece a los estudiantes un poco más de claridad, ¿sí? Como de colaboración frente a ellos, en tener las bases para poder hacer y poder construir un nuevo aprendizaje. Digamos que también en los espacios de práctica nos invitan mucho a vincular no solamente los aprendizajes que nosotros tenemos o llevamos desde acá, desde la universidad, hacia los colegios de práctica, sino que también podamos colaborar también con los maestros,
podamos generar nuevas ideas. ¿Sí? Nos dicen que nosotros en la universidad nos estamos cada vez como actualizando en temas, conocimientos y demás, y que eso podamos sumarles a ellos para poder, digamos, construir diferentes puntos de vista, diferentes puntos de ver la tecnología no solamente como lo que tenemos que hacer o la competencia, sino también podemos llevar diferentes instrumentos que podamos fabricar acá en la universidad para poder, digamos, como que aumentar esos procesos de aprendizaje, colaborar con ellos en diferentes colegios de la ciudad y del país. Pero Mao, si tú no hubieses tenido la posibilidad de participar en trabajos colaborativos con tus compañeros, ¿crees que hubieras aprendido exactamente lo mismo que sabes el día de hoy? ¿O al contrario, tus compañeros te retrasaron o te potenciaron dentro de este asunto del aprender? Yo creo que me potenciaron un poco. Sí, digamos que lo colaborativo pienso que va muy arraigado a nosotros. Sí, digamos desde la visión que yo tengo en que desde pequeños a nosotros nos enseñan al compartir, como al tener esos procesos de compartir con el otro. Sí, entonces pienso que para mí personalmente, digamos, es muy importante ese trabajo colaborativo. Pienso que tú puedes compartir con los demás y aprender de eso. Yo tengo una pregunta, maestro Merchan, y también para el maestro Kevin. Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, ¿podríamos hablar de una metodología, un enfoque, una manera de ver el aprendizaje, una postura? ¿Cómo digamos, en términos definitorios, cómo lo definimos? Sí, en términos de la pedagogía, el trabajo colaborativo es una estrategia didáctica. Como estrategia didáctica se incorporan allí dos aspectos fundamentales: el uso de recursos didácticos, que son los con qué enseñar, y las rutas didácticas, los cómo enseñar. Sí, exacto. Esta estrategia didáctica colaborativa implica o puede implicar varios momentos. Entonces yo recuerdo una que aprendí en mi especialización por allá hace unos años, que suelo enseñársela a mis estudiantes, que es la técnica rompecabezas. Okay. Hay otra que se llama la pecera o el acuario. Hay otra que se llama estrategias de discusión y debates repetidos. Hay otra forma de trabajo colaborativo que son las rutas. Sí, que son foros. No, son enunciaciones que definen las rutas. Entiendo. Entonces, por ejemplo, el rompecabezas. La técnica rompecabezas, que es parte del trabajo colaborativo, señala que podemos hacerlo, o sea, el todo se compone de partes. Entonces vamos a definir, por ejemplo, el concepto de árbol. Yo le puedo pedir a alguien dentro de un grupo de 5 personas, 6 personas, que uno defina qué es árbol, otro diga sus características, otro diga cuáles son los usos del árbol, otro diga que dé ejemplos de árbol, otro que dé no ejemplos de árbol. Y después de ese trabajo individual yo los puedo reunir como grupo de manera colaborativa, que cada uno desde el lugar que les di, desde el enfoque que se le dio para hablar del árbol, hablen del árbol de tal manera que construyan un solo concepto de árbol. Pero después ese pequeño grupo yo lo puedo poner en otros grupos, puedo mover a los sujetos para otros como lugares. Rompecabezas. Exacto, como un rompecabezas, para que vayan y llenen otras fichas allí y lleven su concepto construido para que contribuyan, nutran el concepto de esta mesa. Ese es el concepto de interdependencia positiva. ¿Sí? Exacto, entonces generando una interdependencia positiva. En el trabajo colaborativo, especialmente en ambientes virtuales, hay 5 características, ya las mencionaremos, pero esta estrategia me ha funcionado a mí desde que la aprendí como parte de la especialización. Me ha servido mucho en aula, con niños de preescolar, en universidad, en los talleres que a veces oriento con maestros. Sí, porque sí o sí se obliga a dialogar, se obliga a... Exacto, porque el centro está en el diálogo y está en el diálogo de lo que yo sé. O sea, desde el punto de vista. Exacto. El primer elemento que hay allí es un reconocimiento del otro y su saber, que es parte de lo que va a llamar Vygotsky precisamente esa interdependencia positiva también. Maestro, digamos que, bueno, ya le doy la palabra a Kevin, discúlpenme. Uno de los elementos importantes o de los componentes del trabajo colaborativo es que se presenta o se acostumbra a presentar la rúbrica. ¿Qué son las rúbricas? Los elementos, cómo voy a calificar, qué voy a calificar, la gradación, qué es lo que tiene que ver con el producto, porque el producto será muy importante sin ser el centro, pero este es un elemento fundamental, es decir,
explicitar, entonces para que vayan tomando apunte los maestros, explicitar, lo primero que se hace es qué voy a calificar, cómo lo voy a calificar, qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, los elementos. Ahora sí, Kevin. A propósito de las rúbricas, a propósito de la experiencia de rompecabezas, ¿qué otros elementos has considerado o has trabajado en el aprendizaje colaborativo? Bueno, en el aprendizaje colaborativo, desde mi experiencia, hemos tenido pues la oportunidad de trabajar con el profe en este semestre. Hace poco trabajamos sobre una actividad también desde diferentes visiones para construir el aprendizaje del sujeto. Okay. Entonces, nos dividimos por grupos y a cada grupo de ellos le dimos un elemento para poder construir ese aprendizaje. Un elemento como cuál. A unos les dimos solamente una imagen, a otros sujetos les dimos un texto corto y a otros sí le dimos, digamos que la imagen y el texto completo, ¿sí? Para que pudieran ellos construir su conocimiento. Después de eso, hicimos un experimento a ver a cuál de los dos grupos pues obtenían mejores resultados. Grupo ¿sí? Control, profesor, lo felicito. Sí, no hicimos un experimento de Grupo Control, allí, grupo base, pero es trabajo parte del trabajo colaborativo que creo que por ahí va a ir Kevin contando el asunto. Bueno, y continuando con ello, más allá de lo que ellos pudieron como reflexionar, fue como la importancia al momento de cada uno comunicarse y compartir las ideas, porque digamos había unos que al ver la imagen pues quedaban totalmente, pues por decirlo igual, sino no era lo mismo que los que sí habían leído completo. Entonces lo curioso de todas estas actividades, digamos que el profesor Carlos Merchán comparte con sus estudiantes es digamos lo chévere que se puede ver entre un grupo y otro al momento de llegar y compartir las ideas. Hay un elemento que me parece crucial. Lo he escuchado en sus asesorías y a mí también me lo dicen. Profe, pero el trabajo es en grupo, pero ¿cómo así que la nota es individual? Y hay un elemento muy importante y es que el seguimiento, llamémoslo seguimiento, la evaluación constante es individual, pero eso es demandante frente a la tarea del maestro. Sí, claro. Bueno, es que vayamos por partes. Por partes. Como Jack el Destripador. Sí. La primera condición es que dentro del trabajo colaborativo hay una responsabilidad individual y entonces ahí aparece el tema de la corresponsabilidad, que es uno de los aspectos fundamentales del trabajo colaborativo. Entonces, me hago responsable de tu trabajo, me hago responsable de mi trabajo, yo soy corresponsable del producto de todos. Entonces, ese primer elemento que suele llamarse compromiso, realmente se llama corresponsabilidad y es entender que soy responsable del producto y de la nota de todos. Entonces, ese es un primer escenario. El otro escenario es el reconocimiento del liderazgo. Si bien los grupos son organizaciones sociales, esos grupos establecidos tienen varias posibilidades y conflictos también. Un primer conflicto es que si yo pongo en un grupo solo líderes... Dos hermanos mayores, dice usted. Sí, dos hermanos mayores que son líderes por naturaleza, ellos van a tener conflictos, ¿sí? Entonces habrá uno que tenga que ceder ese liderazgo o llegar a consensos para construir el liderazgo, o la misma comunidad... La misma presión del grupo. Sí, o el mismo grupo reconoce quién es más líder que el otro y otorga ese liderazgo. Entonces, esto está basado en la teoría de Darwin, precisamente. Entonces, el grupo mantiene esa condición de liderazgo. Entonces, van Adaptación, dos. Sí, liderazgo, el reconocimiento del liderazgo, la corresponsabilidad, la comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva entendida como una posibilidad de retroalimentación permanente entre los sujetos. El otro es el tema de la construcción colectiva, o sea, hay una intencionalidad que tenemos clara entre todos, porque si cada uno tiene una intencionalidad no vamos a ir allí. Entonces todos deben tener clara la meta de la tarea del producto para lograrlo. Los tiempos, sí. Todo eso. En la retroalimentación están las formas de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, a través de qué medios, con qué formas, de qué manera. Y hay un aspecto fundamental, final, que es el sentido del logro. Si yo estoy en un equipo y siento que en ese equipo no estoy aprendiendo lo que yo espero, generalmente esa persona se va a salir del equipo o se va a volver un sujeto parasitario dentro del equipo porque no siente que está avanzando. Un obstáculo no siente que está avanzando. Y en otros casos, cuando el liderazgo es autoritario,
como el caso mío, entonces No, profesor, las personas sienten que nunca. no están siendo reconocidas y también sienten a generar, a hacer retardar el proceso porque no sienten reconocimiento. Entonces, estos 5 factores, además seguramente hay más, fueron planteados desde 1990 por Johnson & Johnson en algunos casos. Hay otro estudio de Atkinson, Garrison, en ambientes digitales sobre las características ya del vamos trabajo, para allá, del ya vamos trabajo para allá. colaborativo en los foros. Entonces, para pensar el tema de la evaluación, cuando yo entiendo que soy responsable de mi proceso, porque estoy en la teoría cognitiva, Corresponsables. y corresponsable del proceso del aprendizaje del otro, entiendo claramente que mi nota también afecta la nota de los demás y el trabajo de los demás mejora o afecta mi nota. Me parece mucho que justamente recordando ahí en la maestría también en educación nos pusieron a leer a Johnson & Johnson y había un rastreamiento del concepto de evaluación frente a lo que es auto, co y hetero evaluación, retroalimentación en algunos casos. ¿Esto viene de aquí, de este tipo de aprendizaje o viene de otras teorías? Viene de las teorías de evaluación de los años 60 de Stufenblin, Scriben y demás. Sí, pero cala muy bien. Sí, claro, plantean la posibilidad de que el trabajo cooperativo, colaborativo, se centra esencialmente en la evaluación entre pares. Entonces ahí pueden también surgir varias posibilidades. Una es que un equipo evalúa a otro. Otra es que los integrantes de un mismo equipo se evalúan, se autoevalúan. Se evalúan a sus compañeros en sus productos. Exacto. Entonces hay posibilidades múltiples de coevaluación. Entonces, frente al tema del trabajo en tecnología, por ejemplo, cuando yo presento un proyecto, los demás grupos pueden evaluar mis ideas, pueden evaluar mis productos, pueden evaluar los resultados, pero al interior del equipo yo puedo decir, no, mire, Mauricio participó más, Mauricio tiene 5, mientras que Carlos participó un poco menos, tiene 3.5, mientras Carlos Merchán no hizo absolutamente nada, tiene 0. Esa es mi percepción frente al asunto. Entonces, y tendrá pesos frente a la evaluación diferenciales. Exacto. Sí, Eso aquí, es muy importante. Aquí en Colombia, el doctor Insuasti, se me fue ahora el nombre, que trabajaba mucho en la universidad abierta y a distancia, trabajaba estas técnicas con figuritas, por ejemplo, con imágenes, con caritas felices, con manos arriba, manos abajo, para el tema de la coevaluación, Sí. evitando digamos, cuando le piden a uno que coevalúe, uno generalmente lo dice con oralidad y pues ahí se cargan elementos negativos. Elementos del orden social. Sí. Si usted estuviera escuchando este programa, profesor, le diría, pero está muy lindo esta teoría, estos pedagogos, Nobel maestro, pero digamos que ya empecemos a trabajar el tema frente a las plataformas y realmente cómo eso no solamente fomenta, sino cómo trabaja, como sí. Hace unos programas atrás, yo escuchando un programa, se hizo un comentario sobre Kahoot como evaluativo. Entonces, yo en ese momento no dije nada, pero después me indigné y dije, hombre, debía haber dicho, porque es que efectivamente Kahoot no es un elemento de evaluación. Kahoot es un elemento quizá didáctico, lúdico para prestar atención, pero ahí tú estás evaluando o midiendo la velocidad de respuesta. Ahí no hay nada más. Entonces, tampoco le podemos sobredimensionar o hacer una petición a una herramienta que no va. Digo esto porque obviamente hay entornos virtuales de aprendizaje, hay herramientas que todos conocemos, que es las que vamos a recomendar hoy. Yo creo que antes de entrar a la pausa de la media hora, hablemos de todo lo que se puede hacer, por ejemplo, simplemente en un Google Doc. Cómo yo puedo tener el rol de comentador, cómo puedo tener el rol de editor, cómo algunos pueden comentar efectivamente. Y ahí yo lo estoy utilizando en este momento en el curso de resolución de conflictos. Pongo un texto, les comparto un texto y cada uno de los comentarios. Lo interesante es que en el hilo de los comentarios se van dando una especie, llamémoslo foro. Sí. Entonces, hablemos de Google Docs aquí en primera instancia antes de entrar al... Hablemos de varias cosas y allí... frente a estos 5 elementos que hemos señalado, pues la revolución computacional de los años 70 que va a terminar con la liberación de Internet a finales de los 80 y principios de los 90, trajo de por sí varios elementos importantes que después, una década después, casi principios del 2000, va a generar la web 2.0 o web social, precisamente. Por eso su nombre se llama así, web social. Esa web 2.0 va a permitir que las personas construyan discursos
como un quinto poder, también se llamó en esa época, sí, de el hecho se quinto llama poder, en oposición a los poderes establecidos y a las formas de comunicación cerradas. Entonces, este trabajo colaborativo arranca con los chats. Wikipedia es uno de Sí, ellos. arranca con los chats. El chat de Messenger, que era larguísimo y todo el mundo conversando al mismo tiempo. Pasa después, por ejemplo, a los foros de expertos. Pasa después al tema de las wikis. Llega posteriormente a las redes sociales. Y va a ir integrándose, todas esas tecnologías van a ir integrándose al aula y especialmente al aula en términos de lo digital también, ¿no? Y aparecen unas formas de educación virtual allí. Pero esas formas de colaboración son imitaciones de lo que hacemos en un aula físico-atómica. Entonces, ahí hay varios escenarios, ya miraremos las posibilidades técnicas de estos elementos y todas las herramientas que tienen. Quisiera preguntarle a Mauricio si ha usado algunas de estas herramientas, usted que es tan joven. Claro. No tan joven como ustedes dos. A esta edad todos parecen jóvenes, Sí, profesor, sí. ya estamos mal, esto está en decadencia. Pero sí, digamos así, rápidamente, antes de entrar a la pausa, ¿cuál es la herramienta que Kevin ha usado con mayor frecuencia para promover, para trabajar el tema de lo colaborativo? Pienso que Google Docs es uno de los elementos que más he utilizado personalmente. Digamos que en el tema de que podemos todos construir a un mismo tiempo, a un mismo ritmo, y también sirve mucho como sistema de comunicación de ideas. Pienso que cada persona, más allá del rol que tenga, puede comunicar y puede tener diferentes elementos. Entonces sería Google Docs. Bueno, muy bien, vamos a una pequeñísima pausa de media hora y ya estamos con ustedes aquí en Innova UPN. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. En la Pedagógica Radio estamos de regreso con toda la buena vibra y todos nuestros programas de parrilla, franjas musicales, contenidos educativos y nuevas propuestas que se integrarán a las voces y sonidos que enseñan. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Innova UPN. Seguimos aquí en Innova UPN. No me estoy escuchando, ahora sí ya me estoy escuchando. Profesor Merchan. Quiero contarles a los radioescuchas que se pegan aquí a la transmisión en esta pausa que la Pedagógica Radio está ya en Spotify para que nos escuchen, iVoox, para que nos sigan iVoox, para que nos sigan allí y que todos los jueves en este horario de 3 a 4 de 3 a 4 de la tarde estamos en Innova UPN, un programa del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hablamos de trabajo colaborativo y tenemos un invitado que es Mauricio. Mao, ¿qué textos de trabajo colaborativo estás leyendo tú o has tenido la oportunidad de leer en tu recorrido académico? Bueno, uno de los textos que actualmente estoy leyendo se llama Técnicas de Aprendizaje Colaborativo de Elizabeth Barkey, Patricia Cross y Claire Howell-Mayhor. Ok, ¿y el libro de qué? Bueno, el libro en primera Hagámosle instancia... spoiler al libro. ¿De qué va? Sí, Dicen los españoles. ¿De qué va, tío? Vale, el libro principalmente se centra pues como su título lo menciona, en las técnicas del aprendizaje colaborativo en el aula y su importancia. Digamos que radica mucho en que para construir un aprendizaje, para que los estudiantes en este caso tuvieran un aprendizaje como más profundo, como más que llegue a ellos, es importante fomentar la colaboración y la cooperación en los aprendizajes. Digamos que ha obtenido o se ha tenido mejores resultados cuando los estudiantes trabajan de esta forma en el desarrollo de las actividades no solamente de tecnología,
sino de diferentes actividades en el aula, en diferentes campos. ¿Y trae recomendaciones o simplemente es carreta? Digamos, teórico o trae estrategias metodológicas para su uso? Claro, ¿Qué tiene el libro primero, ¿se consigue en línea? Sí, señor, se consigue en línea. Sin embargo, yo lo tengo en físico. Qué analógico estos muchachos de hoy en día, profesor. Sí, digamos, recordemos el título del libro para que nuestros oyentes lo puedan consultar. Ok, es Técnicas de Aprendizaje Colaborativo y lo consiguen con el nombre de la autora, que es Elizabeth Barkley. Listo, ahí está. Seguramente... Que tiene un montón de estrategias. Aplicaciones, maneras, pero formas. Además de las técnicas, me contaba Mao que además de todas las estrategias que tiene las formas de usarlo en el aula y las recomendaciones para profesores y demás. Y viene con instrumentos de evaluación también. Fantástico. Entonces, hay ahí un tesoro pedagógico para que ustedes lo consigan. Está en español y en inglés también. Entonces, bueno. Aunque hoy eso no es una dificultad real. Bueno. Don't worry, be happy. Hola, hello. Pasemos a un paradigma, profesor. A usted que le gustan los paradigmas, y es un paradigma, de hecho. Eso que se llaman las plataformas LMS, porque ya son específicamente pensadas para educación y ya tienen elementos muy del orden del trabajo colaborativo. El ejemplo es el foro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo conectamos eso con el trabajo colaborativo? Bueno, yo recuerdo que cuando empezó el tema de la educación virtual en Colombia especialmente, hubo un trabajo paradigmático en 1992 de Luz Amparo Martínez que se llamaba Pedagogía de las TIC. Son 3 tomos y es un estudio de su maestría en ese tiempo. Y ella propone diferentes alternativas para el uso del chat, por ejemplo. Entonces ella contaba en el libro una experiencia que fue contactar a chicos de las que tienen denominaciones en el mundo de la misma ciudad, por ejemplo, Madrid, Cundinamarca con Madrid, España, y los puso a conversar en esta experiencia para encontrar aspectos sobre la comida, sobre el transporte, el trabajo, el clima, la vivienda, la Navidad, etcétera, etcétera. Y en ese entonces se utilizaba el correo electrónico. O sea, había una producción de saber a partir del correo electrónico. Entonces eran niños de primaria que se conversaban a través del correo electrónico, que fue la primera forma de interacción que el correo nos dio, que además era con cierto grado de inmediatez que no tenía antes el correo certificado y que sigue teniendo el correo electrónico. Entonces, esta es una forma de colaboración. Ya cuando empiezan a pensarse incluso procesos educativos a través de correo, siguiendo muy la lógica de correos tradicionales, aparece el chat dentro del correo, Messenger. El Messenger. Aparece el Messenger. Entonces que se demoraba en cargar. Entonces, este Messenger nos da la posibilidad de tener diálogos fluidos, pero eran un caos completo, como es una conversación. Usted nunca se imaginará eso, porque es que claramente era como entrar a una plaza pública y todo el mundo está dentro. Y uno sigue la conversación. Pero, sí. O decían cualquier cosa y uno se metía en cualquier conversación. Pero era frenético. Entonces, de ahí la ansiedad de ya después Yahoo, que para mí es una de las empresas innovadoras en tecnología, crea el Messenger privado. La posibilidad de enviar solamente mensajes a un grupo de personas o a una persona. Eso migra a las primeras posibilidades de tener educación a través de estos ambientes de chat. Y Yahoo también crea después Yahoo Grupos. Y este Yahoo Grupos son los primeros foros especializados de alguna manera. Sí, en donde yo podía organizar una comunidad de interés. Y a partir de esa comunidad trabajar y a partir de esa comunidad fluir documentos, ideas, formas de interacción que empezaron a combinar las 3 cosas, ¿no? Entonces tengo el grupo que era realmente un gran correo abierto y tenían la posibilidad de interacción de enviar, del chat y conversar. Pero también por sus grupos. Y empezar a compartir la elaboración de documentos que se hacía de manera secuencial. Entonces, yo te envío el documento, tú lo descargas, luego lo montas, tú lo descargas, tú lo montas, pero había unas lógicas de trabajo colaborativo mediadas por esas tecnologías que finalmente es Moodle. WebCT, Blackboard, Moodle, todas estas plataformas que se van a aprovechar eso para ponerlos como LMS educativo. Vamos a cambiar el nombre de este programa, se va a llamar Añoranzas Tecnológicas.
Profesor, usted me hizo acordar Yo también tuve 20 años, sí. Me hizo acordar de las wikis, profesor. Las wikis, claro. Sí, que incluso ahora, hoy en día, todavía no lo puedo afirmar, pero me parece mucho que dentro de las posibilidades que ofrece Moodle está hacer un wiki. Sí, eso también fue un boom en su momento, porque era una pequeñísima aproximación a una página web, pequeñísimo elemento interactivo. Digamos que ahí los gomosos empezamos a trabajar, que ponerle el aviso más grande, ponerle chispitas al aviso, etcétera, etcétera. Pero más allá de la forma, sí había una forma de interacción que para algunos fueron los predecesores de los blogs. ¿Sí? Como... Fueron posteriores a los blogs. Sí, claro. O sea, primero los grupos de Yahoo, después fueron los bloggers de Yahoo también otra vez, después se copiaron La allí wiki. ya y aparece la wiki, pero la wiki aparece como una condición especializada para definir conceptos. Ajá. Definir conceptos de manera colaborativa. Trabajar. Entonces, sí. yo citaría aquí una investigación, Wikipedia, es más o menos del 2010, no, 2014. Una investigación que hace Melo, quien fue director de la Luis Ángel Arango. Él va a plantear la pregunta era ¿quién usa las wikis? ¿No? Entonces él encuentra en su rastreo que las wikis en lengua anglosajona, francesa, la utilizan generalmente estudiantes de maestría y doctorado. Y son los estudiantes de doctorado quien alimentan la wiki. ¿Listo? Mientras que en lengua castellana y portuguesa, quien maneja o trabaja en las wikis son los niños de colegio, de secundaria, quienes también además alimentan la wiki. Eso generaba una connotación académica que para el doctor Melo en ese entonces era preocupante, porque decía, bueno, si mi estudiante de universidad utiliza la wiki para ver los contenidos de una wiki en español, pues va a encontrar que muchos de los productos que están allí lo hacen los chicos de secundaria. Uh-huh. Entonces, la fiabilidad. Claro, entonces ahí es un riesgo que se corre no solamente en español, yo sé que también en lengua inglesa también se produce, pero preocupaba en ese entonces la validez. La validez. Para citar wikis. Sí, de hecho hoy en algunos contextos Wikipedia no es una fuente válida. No es una fuente válida. Es una primera aproximación conceptual, pero no es una fuente. No es una fuente válida. ¿Ha utilizado Wiki para su trabajo de grado? ¿Wikipedia o Wikis? Porque es que... No sé. No, es que hoy el tema cambia. Bueno, hay varias wikis expertas. Hay wikis de expertos. Pues de hecho, Saramago tenía una wiki que después volvió libre antes de fallecer. Entonces, bueno, ahí hay una connotación importante. Pero las wikis se pueden utilizar y son importantes para el trabajo colaborativo. Digamos, si uno utiliza esta técnica de rompecabezas en el aula virtual y le pide que construyan una wiki para definir árbol, pues pasará el mismo proceso. Uh-huh. Cada uno aportando en un momento determinado, que es la lógica de los Google Docs, Google Drive. Sí. Digamos que un poco más amables en el sentido de acceso y exo. Entonces tenemos las LMS y hay también un elemento que me parece destacable, que es esto que, bueno, yo no sé, Padlet, todo el tema de Miro, todo el tema de esos tableros, de esa metáfora, porque una vez más es una metáfora de lo que pasa en el aula, esos organizadores un poco de ideas en términos más gráficos. Entonces, Miro, Padlet, Jamboard y equivalentes, ¿no? ¿Esos podríamos llamar tableros digitales? Sí. Perptrips. Uno de los que primero recuerdo, antes de todos los que mencionaste, fue Perptrips. Perptrips, que permite además vincular páginas. ¿Aún existe? Sí, claro, todavía existe. Y yo ahí se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque tengo un Perptrips dedicado al tema de la didáctica. ¿Me recuerda cómo se escribe, por favor? Perla en inglés. Perl. Sí. Perl. Entonces... ¿Trips? Sí, un árbol de perlas. Entonces uno recoge, por ahí, profesor. Uno recoge en esas ramas diferentes instancias, diferentes materiales educativos. Con eso podía, por ejemplo, yo realizar actividades de aula en una especialización porque lo organicé en función de la didáctica. Entonces, herramientas que me servían para la fundamentación, para la ejercitación, para la aplicación, para la evaluación, para la producción de contenidos. Entonces, pero sobrevivió, profesor. No solamente usted, sino oiga, no lo conocía. No, hay un montón de herramientas allí. Hay gente que organiza clases con eso. ¿Sabe dónde lo vi? Ya me acordé. Para hacer play.
Sí. Para hacer los Personal Learning Environment. Sí, entonces después aparece Padlet, que es como la lógica de los POP-tips, al igual POSIT. que Miro, de los POSIT, al igual que Miro. Miro. Y estas. Jamboard. Jamboard, que también es contundente. Y ahí hay un montón de herramientas frente a eso. Lo que nos falta es tiempo para conocerlas, pero las más exitosas son Miro, que sobre todo en diseño se utiliza mucho. El Padlet, que es una interactiva, rápida, ágil, muy sencilla de entender la metáfora. También sirve para el trabajo colaborativo. Es muy, muy importante. Sin embargo, tienen una dificultad estas herramientas que estamos mencionando. Y es que funcionan online. Entonces... si no tienes conexión a internet, si no tienes conexión, gracias por venir. Sí. Entonces ahí sigue siendo más eficiente, por ejemplo, el correo electrónico para trabajos colaborativos. Si tenemos conexión en su casa. O en su defecto, toma que se hizo en las carteleras del salón. Sí. Bueno, hay también elementos relacionados con lo que se llaman los repositorios compartidos. Entonces, esto es otra manera, porque, por ejemplo, hay repositorios oficiales de alguna forma en las universidades, en repositorios que están indexados y todo eso, pero hay mucha literatura gris, muchos elementos de trabajo didáctico, muchos elementos que producen los maestros que no, por diferentes razones no han podido llegar a ser publicados, o que son trabajos de aula, o que son cartillas que uno va trabajando, documentos que uno va trabajando, pero los pone a disposición y empieza a trabajarse, digamos, como un repositorio interno compartido. Sobre eso hay una herramienta muy interesante que se las voy a recomendar, que la conozco hace un par de meses, que se llama GitHub. GitHub, que permite no solamente organizar estos archivos, sino empieza a utilizar la inteligencia artificial para clasificarlos, para resumirlos, y como ya lo hemos visto en algunos cursos, profesor Merchan, pues ya te podemos producir un podcast a propósito de un documento con estos elementos. Yo creo que esta parte del trabajo colaborativo con IA, o las herramientas que lo utilizan para IA, amerita un programa completo. Pero solamente quería mencionar ese elemento de los repositorios, que me parece que también es interesante. Los repositorios también nacen en la lógica de la web 2.0, con las ideas de las redes sociales. Entonces, en ese campo, pues hay varios, ¿no? Colombia Aprende. Yo recuerdo, una vez más, memorias del pasado. Añoranzas tecnológicas. No, la música está buenísima. La música está el repositorio de enlaces CL de Chile fue uno de los primeros repositorios educativos de Latinoamérica y yo diría que del mundo, en poder integrar actividades de aula de los profesores por grados, por temáticas, por unidades. La réplica aquí en Colombia es Colombia Aprende. Uh-huh. Que no Pero ha funcionado. Hay mucho material que es directamente exportado de Chile. O sea, uno encuentra... que no ha funcionado muy bien en Colombia porque no nos hemos apropiado en sentido estricto, pero en Chile sigue siendo exitoso Enlaces L, que cambió su nombre después. No sé cuáles conoces, Mao, de repositorios así educativos que conozcas tú, que hayas visto o no. Lo que pasa es que hoy es más herramientas. No, mi preocupación es que en una licenciatura en tecnología, en diseño o en electrónica, que no conozcamos repositorios es complejo. Sí, o sea, hay un repositorio de simuladores que es Physic. No sé si también lo conocen, repositorio para los profes de ciencias. Ahí aparecen simuladores de matemáticas, simuladores de física, de química, simuladores incluso, en la última versión que yo estuve mirando, habían simuladores que trataban el tema del ambiente, ¿no? ¿Qué pasaría si al ambiente le quitamos condiciones? Laboratorios virtuales que sí, son laboratorios completamente virtuales que permiten ese tipo y esos eran descargables y funcionaban, corrían como software en el equipo, entonces eran muy útiles para los maestros de física. Creo que siguen funcionando. Hay un montón de repositorios que no sabemos usar realmente para la construcción del trabajo colaborativo. Yo conozco unos actuales en términos de investigación, Research Academic, donde las personas cuelgan su trabajo, reciben comentarios, pero también es una especie de papers descargar. Comentados, sí, de acuerdo. Sí, que pueden ser papers publicados o pueden ser literatura gris. Sí, bueno, en esto saben que la tarde, el tiempo en radio es una broma. Y entonces ya vamos finalizando el programa. 5 minutos de cierre. Compañeros, ¿qué
instrumentos, herramientas, repositorios, sitios podemos recomendar para que las personas, los docentes, los coordinadores, los estudiantes que quieran ver puedan enterarse más a propósito del trabajo colaborativo? Entonces, recomendación final para los oyentes. Empecemos con el profesor Kevin. Bueno, pienso que todos los elementos que mencionamos, todos los sitios que mencionamos y demás aplicaciones son fundamentales para el aprendizaje colaborativo. Generalmente recomiendo mucho Padlet. Pienso que es una herramienta fantástica. Poderosa, muy buena para poder, digamos, yo lo utilicé en temas de ilustración para poder construir, de hecho, de manera colaborativa con mis estudiantes, una especie de collage. Entonces, para mí es fundamental Padlet. 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 Recomendada. Profesor Merchant, su añoranza, su recomendación. No, yo sigo creyendo en los foros. En los chats de Yahoo. Extraño Yahoo. Dígalo públicamente para que se libere, profesor. Y lo cuento por varias experiencias. Nosotros hicimos aquí un trabajo de investigación en la especialización en tecnologías de la información aplicadas a la educación sobre el tema de los foros. El ejercicio consistió en abrir un foro y dejarlo abierto hasta que se cerrara por sí mismo. Y una de las experiencias más exitosas que hubo fue la idea era investigar si aparecían esas 5 reglas que mencioné, ¿no? Okay. Entonces colocamos en un tema hablar de televisión abierta, satelital abierta y señal digital, no sé, había otra ahí. Señal digital terrestre, creo que es la otra. Sí, pues esos dos temas se colocaron en un foro y al foro se integraron estudiantes de básica y estudiantes de universidad. Entonces, una de las experiencias más exitosas fue chicos de octavo con estudiantes de octavo semestre de electrónica, ingeniería electrónica. Empezaron a conversar sobre el tema y claro, los chicos de secundaria empezaron a colocar sus puntos de vista, pero copiadas de internet. Los de electrónica empezaron a hablar ya muy, muy en serio sobre el tema. Eso hizo que los chicos de octavo buscaran información en la red para ponerse a la par de los pares, porque en ambos equipos había un imaginario. Estoy hablando con un par. Entonces los chicos de octavo sentían que estaban hablando con chicos de octavo de colegio. Entonces, pues, claro, cuando otro chico viene con un tema así tan experto, pues yo cómo me voy a quedar. ¿Sí? O sea, funciona el collage. Sí. Yo, ¿cómo voy a quedarme yo detrás del comentario? Y los de séptimo empezaron a ser mucho más explicativos porque entendían que los otros compañeros que eran también de octavo semestre no estaban entendiendo muy bien. Entonces empezaron a bajar un poco el discurso para hacerlo más explicativo y menos académico. Menos técnico. Al final encontramos varias cosas. El liderazgo lo tomó una chica de octavo. La chica de octavo fue reconocida como líder porque ella y trataba de hilvanar lo que decían los compañeros. Ser el puente. Exacto. Entonces, espérate, tú lo que estás planteando es esto. Entonces, ¿esto cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo pueden utilizar mis compañeros? No sé qué, y empezaron así. Pero solo hasta el final, el foro duró 6 semanas abiertas porque los foros tienen una vida útil, se caen, mueren y reviven con el tiempo. Pero en este cierre de 6 semanas encontramos que los chicos cuando supieron que estaban trabajando con pares de universidad se sintieron pues felices y los de universidad se sintieron sorprendidos de que los chicos de octavo tuvieran un discurso académico sólido. Entonces el foro logró ese tipo de elementos de corresponsabilidad. Entonces yo sigo pensando que los foros son una herramienta colaborativa muy útil. Para que me responda la respuesta, para que me responda la pregunta de manera concreta, profesor, ¿alguna herramienta que usted recomiende para hacer foros o cualquier herramienta para hacer foros? Sí, cualquier herramienta, porque el foro, la herramienta más que el foro es la estrategia de interacción. Exacto. Entonces cualquier herramienta que tengan allí. Muy bien, muchas gracias por no responder. Y yo, si usted me lo permite, yo recomiendo uno que se llama Canva Education, Canva for Education. Es muy interesante porque permite crear clases, infografías, afiches y también tiene elementos de trabajo compartido. Ahí está nuestra recomendación. Ha sido realmente, señor Kevin, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Profesor Merchant, una vez más. No olvide dónde se conectan a la emisora. Nunca voy a olvidar eso, pero permítame agradecerle en público. Muchas gracias, profesor. Y
Un abrazo para Mario Enríquez en Control Master, Yolanda Barrantes, Diana Torres en Producción Sonora, Laura Chávez en Comunicaciones y por supuesto el director, el maestro Alejandro Sepúlveda. Esto fue Innova UPN. Nos vemos en la silla. Y por medio de... Sí, nos puede seguir en todavía no. Esto se sube posteriormente, pero estábamos ya en Spotify y en Aptune. Nos puede encontrar este programa. Entonces sí, a ustedes... Pero síganos también en radio.upn.edu.co, sí. la línea, la emisora, donde encuentran no solamente ese programa, sino todos los programas que se han venido generando, los podcasts de diferentes instancias y el canal y de lugares. YouTube del CINDET, profesor. Y no olviden volver este material un material educativo. Sí, úsenlo. Sí, se puede, ¿no? Bueno, nos vemos en 8 días aquí en una nueva emisión. Un abrazo. Gracias. Hablando de repositorios, ¿no? Sí. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.